renovará tu fe e impartirá nuevas fuerzas y transformará tu vida. Prepárate. Sino que el llamado de Dios para esta temporada es que tú puedas disfrutar tu vida olvidando lo que queda atrás. Es decir, no permitiendo que lo que pasó perjudique tu futuro, que lo que pasó perjudique tu presente. Realmente el apóstol Pablo estaba viviendo el presente como la anticipación del futuro que él iba a conseguir o en el que él iba a crecer. Ahora el apóstol Pablo sigue en el versículo 14 diciendo: prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La primera frase que me impacta es: prosigo a la meta, al premio. Esta palabra prosigo me habla, o en el griego original, es seguir por encima de los obstáculos. El apóstol Pablo en esta palabra nos está diciendo: yo voy a continuar mi vida, yo voy a continuar esa decisión de olvidar lo que queda atrás, a pesar de los obstáculos que se me puedan presentar en el camino. Yo voy a proseguir, yo voy a superar eso, yo voy a dejar atrás eso y voy a enfocarme en el premio del llamado de Cristo. El apóstol Pablo aquí se compara con un atleta corriendo por un premio. Ahora recordemos que el apóstol Pablo había sido testigo de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se llevaban a cabo en la ciudad de Éfeso, en el gran anfiteatro que tenía una capacidad aproximada para 100,000 personas. Y allí se celebraban los Juegos Olímpicos y el apóstol Pablo vivió en esa ciudad alrededor de 3 años. Por lo que no resulta difícil considerar que el apóstol Pablo presenció algunos de esos Juegos Olímpicos. Ahora también tomamos esto como un antecedente bíblico, porque en muchas de sus cartas el apóstol Pablo hace esta similitud de la vida cristiana como un atleta, o en algunos casos la hace también como un boxeador. Ahora, aquí tenemos una frase bien importante y es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no sería una recompensa terrenal, sino ser arrebatado a la presencia del Señor. En unas pocas palabras el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una sola cosa, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, me enfoco en lo que está por venir. A pesar de los obstáculos que esté presentando, yo tengo mi mirada puesta en la vida que Dios me ofrece en la eternidad. Yo tengo mi mirada puesta en la venida de Cristo, y como yo quiero ganarme ese llamamiento de Dios, yo voy a enfocar mi mirada en el llamamiento de Dios. El supremo llamamiento de Cristo también es traducido en algunas versiones como el llamamiento celestial, que no es otra cosa que lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Esta es la realidad de Pablo, y es que él estaba esperando ese futuro. Ese futuro era el que él esperaba. Su mirada estaba puesta no en lo que había pasado, ni siquiera ponía su mirada en lo que estaba pasando, sino que estaba colocando su mirada en lo que iba a acontecer. Ahora tenemos que dejar bien en claro que nosotros no estamos participando en una carrera para obtener la salvación. La salvación no es un premio. Realmente solamente hay 2 estados: o eres salvo o no eres salvo, o tienes a Cristo o no tienes a Cristo, o confías en Dios o no confías en Dios. Y la única forma que podemos tener la salvación es por medio de la fe. La salvación es un don, es decir, un regalo. Y un regalo es diferente a un premio, porque un premio se gana, mientras que un regalo simplemente se acepta y se agradece. Es por lo cual que nosotros debemos entender que la salvación sencillamente se acepta por fe y se agradece, mientras que los premios realmente hay que competir por ellos, mientras que los premios hay que ganárselos. Por eso la salvación no es el premio que el apóstol Pablo está diciendo acá. Realmente la salvación es un regalo que uno acepta. Ahora, ¿a qué premio se estaba refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se estaba refiriendo al premio de la vida que Dios planificó para nosotros.
El apóstol Pablo estaba, después de que hubo recibido la vida eterna, él sabía que la vida eterna era gratis, él sabía que la salvación se recibía por gracia. Ahora él estaba enfocando su mirada en que él quería vivir la vida tal y como Dios la diseñó para él. Ahora la pregunta que nos podemos hacer en este momento es: ¿cuál es la vida que Dios diseñó para mí? Para nosotros comprender esta pregunta nos tenemos que enfocar realmente en el inicio, en los primeros capítulos de Génesis, donde encontramos al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que creó los animales, al Dios que creó a la vegetación, al Dios que creó a la creación. Y luego de que Dios creó todas las cosas, crea al hombre y dice: y bendijo Dios al hombre y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, administren la tierra. Realmente el plan de vida que Dios tiene para el ser humano es que disfrute su vida, que disfrute lo que está viviendo. Ahora, disfrutar la vida por lo general nos enfoca en alcanzar nuestros sueños, viajar a nuestro lugar preferido. En este tiempo quizás ir a la playa, lograr algunas metas, tener un trabajo estable, disfrutar la vida. Muchos pueden decir: bueno, yo voy a disfrutar la vida el día que yo tenga un trabajo estable, o el día que yo gane un mejor sueldo, o el día que yo pueda viajar por todo el mundo. Para muchos, disfrutar la vida tiene que ver con los beneficios materiales o con eventos específicos, pero realmente disfrutar la vida para Dios es aprender a agradecer, convivir y crecer en el lugar en el que Él nos colocó. Dios colocó a Adán aquí en la tierra y le dijo a Adán: disfruta tu vida en la tierra que yo te coloqué, administra la tierra que yo te coloqué, multiplícate en la tierra que yo te coloqué, crece en la tierra que yo te coloqué. En ese mismo sentido, si nosotros lo llevamos a nuestra vida, la voluntad de Dios, el ideal de Dios, es que tú y yo podamos disfrutar la vida en el lugar que Él nos colocó, con la familia que Él nos colocó, con el matrimonio que tenemos. Dios no le dijo a Adán: Adán, disfruta tu vida, y Adán tuvo la oportunidad de construir su vida ideal. No, Adán también tenía que trabajar, Adán también tenía un matrimonio, tenía que convivir, Adán tenía su familia, Adán tenía responsabilidades también. Adán tenía que trabajar todos los días en la tierra. Adán tenía que administrar la tierra y administrar su familia. Ahora, en ese mismo ideal, Dios quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar nuestra vida en el lugar en el que Él nos colocó, a disfrutar nuestra vida en el trabajo que Él nos colocó, a disfrutar nuestra vida en el colegio, en la familia, en el matrimonio que Él te colocó. Ahora, en ese concepto tú tienes que agradecer, convivir y crecer. Este fue el ideal que Dios le colocó a Adán para que ellos disfrutaran la vida en el Edén. Dios le dijo: ¿sabes qué? Para Adán, usted, como para nosotros muchas veces podríamos decir: no, yo voy a disfrutar mi vida, a mí me gustaría viajar, a mí me gustaría que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi papá fueran de tal manera, a mí me gustaría ganar tanto de salario, a mí me gustaría poder comprar esto, poder comprar aquello. ¿Y cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios no están frustrados porque no llevan la vida que quieren? Pero realmente el ideal de Dios es que tú puedas disfrutar de lo que tienes en el presente, tú puedas disfrutar de lo que Él te ha permitido tener. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Agradeciendo, conviviendo y haciendo crecer. Lo vas a disfrutar cuando tú aprendas a decirle al Señor: Señor, gracias por el matrimonio que tengo, gracias por los padres que tengo, gracias por los hijos que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por la fuente de ingreso que tengo, o aún gracias por el trabajo que aún no tengo, pero sé que voy a tener. Ahora, en este concepto, luego de que tú le agradeces a Dios, luego que tú le agradeces a las personas, entonces tú vas a empezar a aprender a convivir. A convivir, ¿cómo así? Adaptarte a tu trabajo, adaptarte a tu familia, adaptarte a tu matrimonio.
convivir con las situaciones que tienes. Quizás te gustaría tener un gran rulo dentro de tus ingresos para gastar en viajes, gastar en ropa, gastar en prendas que están a la moda, y no lo puedes hacer en este momento. Entonces tienes que aprender a convivir con el salario que tienes, a convivir con los ingresos que tienes, a convivir con la posibilidad de vacaciones que tienes. Quizás no tienes ninguna posibilidad de vacacionar, tienes que aprender a convivir con eso. Pero entonces el disfrutar la vida no llega hasta allí, sino que la motivación de Dios es a que tú puedas crecer. Dios le dijo a Adán: yo los coloco aquí a ustedes dos, Adán hombre, Adán mujer, yo los coloco acá, pero ustedes tienen que multiplicarse. Ustedes tienen que hacer crecer. Dios te colocó en una casa, en una familia, en ciertas condiciones específicas. Quizás naciste en un hogar y no es el que tú quieres. Quizás tienes un trabajo y no es el que tú quieres. Tienes un ingreso, no es el que tú quieres. Un matrimonio no es el que tú quieres. Bueno, hoy tienes la respuesta de Dios a decirte: agradece, aprende a convivir, pero no te quedes allí, crece. Tienes que multiplicarte, tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que poner tu mirada en lo que tú puedes mejorar. Ahora la pregunta que te tengo en esta hora es si realmente tú quieres seguir con lo mismo, o si verdaderamente vas a estar dispuesto a crecer, a avanzar por aquello que tú quieres, por aquello que tú necesitas. Tú y yo tenemos que aprender que no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad lo que hace la diferencia para Dios. Te lo voy a repetir una vez más. No es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad lo que hace la diferencia para Dios. Y hoy es un día para que tú te dispongas a convivir. Quizás no has pasado ni siquiera el primer paso, y es agradecer. Hoy es un día para que tú te dispongas a agradecer. No solamente agradecerle a Dios, agradecerle a las personas que están a tu alrededor. Luego de eso, hoy es un día para que tú te dispongas a convivir. Pero también es un día para que tú te dispongas a crecer. Ahora, para poder disfrutar nuestra vida, considero que disfrutar la vida es una lección. Y nosotros tenemos que escoger realmente disfrutar nuestra vida. Pero para eso tenemos que hacer varias elecciones. Entre ellas está olvidar. Escoge olvidar. El apóstol Pablo dice: realmente olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidar lo que queda atrás es olvidar lo bueno, olvidar lo malo, olvidar lo regular, lo que fue, lo que no fue, lo que pudo ser y no fue, lo que se quemó ya quedó en el pasado. Dios nos dio la potestad de recordar, pero también de olvidar. Hay dolores que tú tienes que olvidar, hay cicatrices que no pueden estar presentes en tu vida. Tú debes cortar con todo aquello que no te permite disfrutar la vida. Y este es el mayor problema por el cual los hijos de Dios no pueden vivir en la condición de paraíso. Los hijos de Dios no pueden vivir de esa vida plena y de esa vida agradable que Dios les ofrece, porque realmente no han podido cortar con las cosas que no le permiten disfrutar la vida. Para que tú puedas llegar al futuro, tienes que divorciarte de tu pasado. Y hay gente que sigue casada con sus miedos, que sigue casada con sus complejos, que sigue casada con sus heridas, sigue casada con sus traumas, con sus rencores, con sus malos hábitos, con sus amarguras, con su baja autoestima. Pero para que tú puedas ir al futuro, para que tú puedas disfrutar la vida que Dios tiene, tú tienes que divorciarte de ese pasado. El peor enemigo de tu futuro es tu pasado. Y es hora de que nosotros cortemos ese pasado y empecemos a avanzar al futuro de Dios. Empecemos a avanzar, porque no puedes escribir un nuevo capítulo de tu vida si tú sigues leyendo la historia anterior. ¿Se dieron cuenta alguna vez que hacia donde están las cosas extremas de nuestro cuerpo están hacia adelante? Los ojos están hacia adelante, la nariz está hacia adelante, las orejas están hacia adelante, el pecho está hacia adelante. Realmente los pies están hacia adelante. Tú y yo debemos aprender a enfocar nuestra mirada en lo que está por delante y empezar a avanzar.
Génesis capítulo 41, versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire esto bien interesante. Esta palabra olvidar está hablando de superar. Esta palabra olvidar está hablando de sanar. Esta palabra olvidar está hablando de una puerta que se cierra, de una herida que ya no duele. Y aquí José, luego de pasar por ser vendido por sus hermanos, luego de ser esclavo de casa de Potifar, luego de pasar en la cárcel, luego de todo eso, José le pone a su hijo Manasés y dice: porque Dios me hizo olvidar. Hoy Dios puede hacerte olvidar todo tu trabajo, todo tu dolor, todo tu rencor, todos tus miedos, todas tus bajas autoestimas, todos tus complejos. Pero en ti tiene que haber disposición. Esa es una elección que tú y yo tenemos que tener. Realmente José eligió ese nombre para su hijo, porque sabía que Dios le había hecho olvidar todo el trabajo, que Dios le había hecho olvidar la casa de su padre. Y eso tú y yo lo tenemos que comprender. El ideal de Dios es que tú y yo escojamos olvidar aquellas situaciones que nos afectan, aquellas situaciones que no nos permiten disfrutar la vida, aquellas situaciones que nos roban la paz, la esperanza. Lo segundo es: escoge soñar. Luego de que tú escoges olvidar, dice el apóstol Pablo: yo hago una cosa, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Es decir, soñar con cosas nuevas. La imaginación, la creatividad es parte del ADN de Dios, iglesia. La primera palabra que describe a Dios en la Biblia es Elohim, y es el Dios creador, ese Dios que es creativo. Si te mantienes atado a los fracasos del pasado, nunca le vas a dar lugar a nuevos sueños. Si te mantienes atado a cómo es tu familia, a cómo es tu matrimonio, realmente nunca vas a poder ver nuevas cosas. Es bien difícil para muchos esto que te estoy diciendo, pero déjame decirte algo. Si ya tú te acostumbraste a la vida que llevas, es muy difícil que tú puedas crecer, porque te has quedado en el segundo punto, y es convivir. Ya te acostumbraste a eso. No consideras que las personas puedan cambiar. No consideras que las personas puedan mejorar. En ese punto realmente no va a haber nada nuevo en tu vida. Tu vida siempre va a ser la misma, porque tú escogiste vivir en tu pasado. Tú escogiste vivir en esa realidad. No escoges soñar, sino que escoges adaptarte. Escoges acostumbrarte. Pero hoy vine a decirte: tú quieres disfrutar la vida, tienes que escoger soñar. Soñar con que tus hijos pueden ser mejores. Soñar con que tu trabajo puede ser mejor. Soñar con que tú mismo puedes ser mejor. Soñar con que tu matrimonio puede ser mejor. Soñar con que tu salud puede ser mejor. Tienes que escoger creer que lo mejor de tu vida está en el futuro y no en el pasado. Por eso no podemos enfocarnos más en que antes yo tenía, porque antes era mejor. Eso lo hacen las personas que están mirando atrás. Pero los que creen realmente ponen su mirada y saben que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y quiero colocarte un ejemplo que está en Job capítulo 29. Job capítulo 29, y es una oración bastante triste que hace Job al Señor. Dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Miren la oración de Job.
Job añoraba volver a su pasado. Ahora, Job es un personaje bastante conocido por su desgracia, bastante en la que encontramos que Dios le da autorización a Satanás para afectar a uno de sus hijos. Y Job realmente recibe la mayor prueba, considero yo, que cualquier creyente pueda recibir. Y entre esa prueba está perder a sus hijos, perder a su esposa, perder su matrimonio, perder su finanza, su trabajo, perder sus criados, su estatus social. Mejor dicho, Job perdió hasta la salud. Y en ese sentido, realmente Job en este capítulo le está diciendo al Señor: Señor, quiero regresar a mi pasado. Quiero regresar a los meses en los que estaba anteriormente. No quiero vivir esto, no quiero vivir el futuro, quiero vivir el pasado. Y realmente esto nos pasa muchas veces. Muchas veces nosotros no queremos vivir el futuro, queremos aferrarnos a momentos de nuestro pasado, queremos aferrarnos a relaciones de nuestro pasado, queremos aferrarnos a formas de nuestro pasado, a maneras de nuestro pasado, a la economía de nuestro pasado. ¿Cuántas personas mayores de edad no quieren aferrarse a la salud de su pasado? ¿Cuántas personas que sus finanzas cambió no quieren aferrarse al trabajo de su pasado? Y ¿sabes qué? Que esto es muy común dentro de los hijos de Dios, pero es muy perjudicial. Esto es un virus que dentro de la iglesia y dentro de los hijos de Dios tenemos que exterminar, porque realmente no podemos estar colocando nuestra mirada en la gloria pasada. Realmente tenemos que creer lo que dijo el profeta Ageo cuando habló de la venida de Cristo y cuando profetizó la reconstrucción del templo. El profeta Ageo dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y yo hoy vine a retarte y a declarar que lo que tú estás por vivir es mucho mejor que todo lo que tú has vivido, que los mejores meses de tu vida están por venir. Y en ese sentido tú tienes que escoger soñar, tú tienes que escoger disfrutar el presente y crecer de tal manera que las cosas que vengan sean aún mayores. Eso sucedió en el capítulo 29 de Job, pero en el capítulo 42 de Job, del versículo del 10 al 12, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron el pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Ahora, ¿Dios podía haber contestado la oración de Job del capítulo 29? Claro que sí podía. Pero si Dios fuese contestado la oración del capítulo 29, Job nunca fuese visto la bondad y la gracia de Dios multiplicando todo a su favor. Job nunca fuese visto la gracia del Señor. Job nunca fuese visto la multiplicación. Job nunca fuese visto un futuro, sino que sencillamente se fuese aferrado a su pasado. Y eso es lo que yo te quiero decir. Quizás tú hoy le estás orando al Señor porque estás aferrado al pasado, estás aferrado a una manera de vivir, estás aferrado a una situación, estás aferrado a una persona, estás aferrado a una relación, estás aferrado a un ideal, estás aferrado a una manera de llevar la vida. Pero yo te tengo que decir, si tú sigues aferrado a eso, nunca vas a poder ver la multiplicación del Señor. Y es por eso que Dios muchas veces no contesta ciertas oraciones, porque si Dios contesta todas nuestras oraciones, nunca vamos a ver el futuro que Él tiene, porque muchas veces nuestras oraciones, en vez de acelerarnos, nos detienen, cortan nuestro futuro. Y hoy te tengo que decir, el futuro que Dios te tiene es tan grande que tú ni siquiera lo has pensado, ni siquiera ha llegado ese pensamiento a tu cabeza. Esos son los planes que Dios tiene para ti.
pero tienes que divorciarte de tu pasado. Tienes que divorciarte de tu estado de salud. Tienes que divorciarte del concepto de matrimonio que tienes. Tienes que divorciarte del concepto de familia que tienes. Tienes que divorciarte de eso y disfrutar la familia que tienes ahora. Disfrutar el trabajo que tienes ahora. Disfrutar la vida tal y como la estás viviendo hoy. No esperar que la vida sea mejor para disfrutarla, porque nunca va a ser mejor. Por último, escoge perseverar. El apóstol Pablo terminó diciendo: yo prosigo a la meta. Es decir, yo persevero. Aunque se presenten obstáculos, yo persevero. En este tiempo de tanta movilización, de tanto cambio en las cosas, en tantos cambios en cada área, la manera de vivir cambia constantemente. Es bien difícil perseverar. En el diccionario secular, la perseverancia significa mantenerse constante en seguir, continuar, llevar a cabo lo que se ha comenzado, permanentemente o por largo tiempo. En el diccionario bíblico, la palabra perseverar viene del griego proskarteresis, que significa constancia y persistencia. Proskarteresis. Esta palabra significa y proskartereo, que significa continuar sin desviarse, adherirse firmemente, agarrarse bien a algo. Y esta palabra por proskartereo es utilizada en Marcos 3:9 para hacer referencia a la barca pequeña, que dice Jesús que la barca se alejó de la multitud y la barca estaba, dice la Biblia, que estaba bien agarrada a la orilla, estaba estancada. Entonces, aunque venían fuertes olas, esa barca siempre estaba firme. Y esa es la lección que nosotros debemos hacer. Aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer bien agarrados. Tú y yo tenemos que continuar sin desviarnos. Nuestra meta es disfrutar la vida, nuestra meta es crecer, nuestra lección es soñar, nuestra lección es superar el pasado. Y aunque vengan distracciones, tú y yo tenemos que colocar nuestra mirada fija en el premio supremo del llamamiento de Cristo. El héroe es aquel que nunca abandona. Nunca alguien se convirtió en héroe por haber abandonado. Los héroes están en la historia de la humanidad porque permanecieron en medio de momentos difíciles. Y quiero cerrar con esta historia, que es cuando Pedro está, la misma historia que está en Marcos, que es cuando Pedro ha pescado toda la noche. Y luego de que Pedro ha pescado toda la noche, dice la Biblia que él estaba lavando las redes y el Señor le dijo: Pedro, vuelve a echar las redes. Y esta historia la quiero terminar porque quizás, yo no sé para quién vaya esta palabra, pero quizás tú has estado pasando por un proceso de Dios. Quizás has estado pasando por situaciones difíciles y Dios no te ha contestado ciertas oraciones que tú quieres. No has podido disfrutar tu vida. Vives una vida de llanto, de amargura, de dolor, de tristeza, de enfermedad. Te sientes frustrado, te sientes fracasado. Sientes que tu vida no es lo que tú quieres que sea. Hoy yo vine a decirte: vuelve a intentarlo. Pero esta vez lo vas a intentar colocando tu mirada en Jesús. Mira lo que pasó con Pedro. Pedro pescó toda la noche y no consiguió nada. Pero en este momento Jesús le está diciendo: Pedro, vuelve a pescar. Qué difícil es volver a hacer algo que ya hicimos en alguna ocasión y que fracasamos. Qué difícil es volver a hacer algo que sabemos que humanamente no va a funcionar. Pero hoy yo te vine a decir: escoge perseverar. Escoge perseverar a pesar de cualquier circunstancia que estás viviendo. Escoge perseverar. Inténtalo una vez más. Hoy toma la decisión de disfrutar tu vida.
Hoy toma la decisión de creerle al Señor. Hoy toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de esto. Yo voy a cerrar ese capítulo de dolor en mi vida. Yo voy a cerrar ese capítulo de tristeza en mi vida. Yo voy a cerrar ese capítulo de llanto en mi vida. Y yo voy a soñar por una vida mejor. Voy a soñar por una familia mejor. Voy a soñar por un matrimonio mejor. Y voy a perseverar en esa decisión. Aunque haya fracasado antes, obedezcamos y siempre dependamos de su gracia. Ahora yo quiero que tú te hagas una pregunta en tu interior, iglesia, y es: ¿estoy disfrutando de mi vida? De mi casa, de mi trabajo, de mi familia, de mi ministerio, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi propia vida. Si es un no, es momento para que tú le digas al Señor: Señor, perdóname por quejarme tanto. Perdóname, Señor, porque no he visto las cosas que tú me has dado. Perdóname por querer que tú me pongas en otra condición, por murmurar en contra de tu bondad. Y es el momento para que tú le digas: yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradarlo en todo. Así que yo decido disfrutar mi vida. Es una cuestión de escoger. Disfrutar la vida no depende de las situaciones externas. Disfrutar la vida es una decisión interior. Una decisión interior que se basa en la perseverancia, en que aunque las situaciones externas cambien, tu decisión interior no cambia. Las cosas pueden caerse. Esto no te asegura que el matrimonio que tienes va a funcionar, que la familia que tienes va a funcionar. No te asegura que las relaciones van a ser perfectas. Esta decisión lo que te asegura es, aunque las relaciones sean imperfectas, aunque estés en enfermedad, aunque estés pasando por escasez, aunque estés pasando por un divorcio, aunque tu familia se esté destruyendo, tú vas a disfrutar la vida. Tú vas a creer que el Señor tiene un futuro mejor del que estás viviendo y del que ya viviste. De eso se trata, disfrutar la vida, de colocar nuestra mirada en lo que está por venir, en colocar nuestra mirada en lo que el Señor tiene, y que lo que el Señor tiene es mucho mejor de lo que yo tengo. Así que hoy es un momento para que tú reflexiones y tú tomes una decisión. Es una cuestión de escoger, iglesia: disfrutar la vida o sencillamente seguirte quejando. Seguir diciendo: el Señor no es bueno conmigo, el Señor no me ama, ¿por qué vivo tantas situaciones? El Señor no está de mi lado, ya basta de tanta enfermedad. Quizás llevas meses quejándote de la enfermedad, llevas meses quejándote del matrimonio, llevas meses quejándote de las finanzas. Pero es momento que tú le digas al Señor: Señor, gracias. Gracias por la salud que tengo. Gracias por las finanzas que tengo. Gracias por la familia que tengo. Gracias, Señor. Voy a convivir con ello, pero también me voy a disponer a crecer. No me voy a quedar aquí. No me voy a acostumbrar. No voy a decir: es que mis hijos son así, es que mi matrimonio es así, es que ese hombre nunca va a cambiar, esa mujer nunca va a cambiar. No. Hoy yo quiero desafiarte a que tú prosigas, a que a pesar de que están los obstáculos, tú sigas adelante. No te detengas, elige disfrutar la vida. Tu amor vence el temor cuando en ti soy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti soy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti soy firme. Señor, queremos permanecer firmes en ti. Queremos permanecer firmes en tu bondad. Queremos permanecer firmes, Señor, en esta decisión de disfrutar la vida. A pesar de que vengan temores, a pesar de que vengan circunstancias, Dios, que nos parezcan difíciles, hoy elegimos disfrutar la vida. Hoy tomamos la decisión de creer en ti, de confiar en ti. Hoy tomamos la decisión de caminar una vez más de tu mano y dejar el pasado atrás, dejar las circunstancias atrás y creer, Señor Jesús, que el futuro que tú tienes para nosotros preparado es mucho mejor del que nosotros hemos planificado.